Óptica geométrica y ondulatoria. La óptica es la rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que produce. De ella se derivan dos tipos de óptica que son la geométrica y la ondulatoria. La óptica geométrica se fundamenta en la teoría de los rayos de luz, la cual considera que cualquier objeto visible emite rayos rectos de luz en cada punto de él y en todas sus direcciones a su alrededor. Cuando estos rayos inciden sobre otros cuerpos pueden ser absorbidos, reflejados o desviados, pero si se encuentran en el ojo estimularán el sentido de la vista. En cambio, la óptica ondulatoria estudia los fenómenos ópticos con base en la teoría del carácter ondulatorio de la luz. Huygens fue el primero que propuso que la luz es un fenómeno ondulatorio y su propagación es de la misma naturaleza que el de un frente de onda. Por lo tanto, cada uno de sus puntos debe considerarse como una nueva fuente puntual de ondas. Reflexión. Cuando la luz llega a la superficie de un cuerpo, ésta se refleja total o parcialmente en todas las direcciones. Si la superficie es lisa como en un espejo, los rayos son reflejados o rechazados en una sola dirección y sentido. Toda superficie que refleja los rayos de luz recibe el nombre de espejo. Un ejemplo es el agua de una alberca o un lago. Al rayo de luz que llega al espejo se le nombra incidente y al rayo rechazado por él se le llama reflejado. Existen dos leyes de la reflexión, propuestas por Descartes y son: 1. El rayo incidente, la normal, y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano. 2. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Estas leyes se pueden ver en la imagen. Refracción y ley de Snell. La refracción de la luz consiste en la desviación que sufren los rayos luminosos cuando llegan a la superficie de separación entre dos sustancias o medios de diferente densidad. Los rayos oblicuos que llegan a la superficie de separación entre dos medios se llaman incidentes, y los que se desvían al pasar por esta se les nombra refractados. La desviación sufrida por un rayo luminoso dependerá del medio del cual pasa. A mayor densidad, el rayo se acerca a la normal y si el medio tiene una menor densidad, se aleja de ella. Un ejemplo de este fenómeno es cuando metemos un lápiz a un vaso de agua y se ve que está en dos partes distintas. Esto se debe ya que la luz viaja en distinta velocidad dependiendo del medio. Leyes de refracción. Primera ley. El rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran siempre en el mismo plano. Segunda ley. Cada par de sustancias transparentes, la relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción tiene un valor constante que recibe el nombre de índice de refracción. Esto se expresa con la fórmula n es igual a seno de i sobre seno de r. La segunda ley también se le conoce como ley de Snell. El índice de refracción también puede calcularse con el cociente de las magnitudes de las velocidades del primero y el segundo medios, por lo que n es igual de seno de i sobre seno de r y es igual velocidad 1 sobre velocidad 2, donde n es el índice de refracción adimensional, i es el ángulo de incidencia, r es el ángulo de refracción. Velocidad 1 se refiere a la magnitud de la velocidad de la luz en el primer medio, en kilómetros sobre segundos. La velocidad 2 se refiere a la magnitud de la velocidad de la luz en el segundo medio, en kilómetros sobre segundos. La relación entre las magnitudes de las velocidades de la luz en el espacio y en un medio recibe el nombre de índice de refracción del medio. Resolución de problemas, de refracción y ley de Snell. Un rayo luminoso llega a la superficie de separación entre el aire y el vidrio, con un ángulo de incidencia de 70 grados. Calcular el ángulo de refracción. Para poder resolver este problema, lo primero que tenemos que ubicar son los datos que nos están dando y la fórmula que vamos a utilizar. Nos dice que el ángulo de incidencia es de 70 grados y nos pide calcular el ángulo de refracción. Pero para poder resolver este problema nos hace falta un dato que es la n, o bien el índice de refracción. En el libro en la página 122 podemos encontrar un cuadro en donde dice los índices de refracción de cada sustancia. Como a nosotros nos está pidiendo el índice de refracción del vidrio, tenemos que es 1.5.
Ya teniendo ese dato, podemos seguir con la fórmula. Como había dicho mi compañero, la fórmula indica que el índice de refracción es igual al seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción. Pero en el problema nos está indicando que tenemos que calcular el ángulo de refracción, por lo tanto tenemos que hacer un despeje en la fórmula quedando seno del ángulo de refracción que es igual al seno del ángulo de incidencia sobre n que es índice de refracción. Ya teniendo esto tenemos que sustituir los datos en la fórmula ya despejada, en donde queda seno del ángulo de refracción es igual al seno de 70 grados sobre 1.5. El seno de 70 grados es 0.9397 ya redondeado y eso se le tiene que dividir a 1.5, dando un total de 0.6265 igualmente redondeado. Como R es un ángulo cuyo seno es 0.6265, es decir, R va a ser igual al seno de menos 1 de 0.6265. Dando un total de 38.8 grados, que eso será el ángulo de refracción. Al ser este menor que el ángulo de incidencia, significa que el rayo refractado se acerca a la normal, pues pasó a un medio de mayor densidad.